Tengamos reverencia porque el curso no ha terminado. Dios le bendiga, hermano Norto. Buenas tardes, hermanas. Primero la hermana, Buenas tardes, hermanos, varones del Señor, congéneres míos. Gloria al Señor. Gracias porque una vez estamos acá como familia, ¿no es cierto? En una familia hay muchos hermanos que se aman, que se comprenden, que se cuidan, que se ayudan, que se bendicen. Así que estamos acá para eso. Gracias, Señor. Vamos a compartir una palabra que el otro día el Señor me la dio a mí y la verdad que es como siempre pasa, uno recibe una palabra que es para uno, el Señor esas palabras son para enderezarme o para darme ánimo y yo la comparto con ustedes. No tiene ninguna, digamos, ¿cómo poder decirlo?, expectativa más que eso, compartir lo que Dios me ha dado a mí. La palabra la vamos a leer en Romanos 8:29, ¿ya? Y la vamos a leer en el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie, ¿no es cierto? Y vamos a leer la palabra que es viva y eficaz. Gloria al Señor. Romanos 8:29. ¿Todos la tienen? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos anima, que nos da aliento, que nos hace ver lo importante que somos para ti. Padre, te rogamos, Señor, que podamos, Señor, entender, comprender, que nos abras la mente, que nos ilumines nuestro entendimiento para comprender las maravillosas obras que tú has hecho en Cristo. También al predicador, ayúdalo a que comparte, que pueda ser un parlante tuyo, no más solamente, para que tu Espíritu Santo tome el control y Él sea quien comparta esta palabra. Amén. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Gracias, Señor. Estamos llenos de mandamientos, ¿no es cierto? Hay un estudio que hizo alguien por ahí que dice que hay 100 mandamientos solo en el Nuevo Testamento. Y los mandamientos son en todo orden de cosas, ¿no es cierto? Los grandes mandamientos, por ejemplo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y así, otros mandamientos, cómo se debe orar, cómo se debe ayunar, cómo se debe perdonar, cómo administrar el dinero, las posesiones que uno tiene, los bienes, cómo ser buen trabajador o buen jefe, cómo se debe predicar, cómo se debe enseñar, proclamar, cómo se vive en el matrimonio, ¿no es cierto? Cada cual tiene su rol, el esposo, la esposa, los hijos, etc. Estamos llenos de mandamientos. Como les decía, algunos han estudiado que son como 100, ¿no es cierto? Cómo estar preparado para el último tiempo, para los últimos días. Y todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no es cierto? 100 aproximadamente, 100. Pero nosotros tenemos una visión micro, ¿no es cierto? Porque yo puedo obedecer uno, ya, yo no miento, aunque dice la palabra que todo es mentira. Yo no robo, yo no adultero, yo no fornico,
entonces creemos que estamos un poco con nuestra conciencia tranquila porque no hacemos esas cosas, ¿no es cierto? Pero son 100 mandamientos. Entonces, yo creo que es necesario conocer el propósito por el cual Dios quiere que vivamos estos mandamientos, ¿no es cierto? Y el propósito es ese, el que acabamos de leer, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos? Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que Dios quiere que usted tenga la imagen de Cristo. Por eso a usted le pide, y a mí me pide, que obedezcamos estos mandamientos, porque tenemos que reflejar a Cristo, ¿no es cierto? Y Dios hizo al hombre, dice en Génesis 1, 26. Entonces Dios hizo al hombre, hizo a Adán. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿No es cierto? Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Y en qué se parecía el hombre a Dios? En algunas cosas, ¿no es cierto? Le dio el poder o la capacidad para razonar, la libertad para elegir. Gloria al Señor, usted puede elegir. Y eligió hoy estar acá, en la iglesia del Señor, en la familia de Dios. También le dio la capacidad de ser un hombre santo, o más bien dicho, obediente, o más bien dicho, sin pecado, porque la santidad, cuando fue probada la santidad de Adán, no pasó la prueba, pero un hombre sin pecado, ¿ya? Ahora también le dio la capacidad para gobernar. Entonces le dijo, señorea sobre las aves, los peces, los animales, sobre todas las cosas. Entonces por eso dice la Escritura que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, por todas estas capacidades. Por supuesto que el hombre no es Dios, y estamos infinitamente lejos de cómo es Dios, ¿no es cierto? Algunos teólogos describen que el hombre es como la figura de una moneda, donde Dios, ¿no es cierto?, es el que es todopoderoso, que llena toda el cielo y la tierra, y nosotros tenemos una pequeña imagen, como si fuéramos en una moneda, esculpida en la imagen de Dios, ¿no es cierto? Es como una referencia para decir que no somos Dios, ¿no es cierto? Pero debemos reflejar a Dios. Eso sí, Dios quiere reflejar sus virtudes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué imagen tenía Adán? La imagen del hombre sin pecado, hecho, ¿no es cierto?, puro, apartado de mal, pero cayó. ¿Por qué cayó Adán? Por desobediente. Porque la capacidad que Dios le da al hombre de elegir, él la tomó en cuenta y eligió hacer algo que Dios le dijo que no hiciera. Que es lo mismo que nos pasa hoy a nosotros todos los días. Tenemos la posibilidad de elegir la palabra, las instrucciones, la doctrina, y nosotros podemos elegir no tomarla en cuenta, ¿no es cierto? Entonces Adán no tomó en cuenta la palabra y escogió un camino que lo destruyó, o que lo apartó de Dios, lo separó de Dios, ¿no es cierto? Entonces ya el hombre perdió la imagen que tenía de Dios. Imagínense que en el versículo, en Génesis 5:3 dice, y vivió Adán
130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no fue a imagen de Dios ni a semejanza de Dios, ¿no es cierto? Ahora nosotros vinimos a ser a imagen y semejanza de Adán. Y si nosotros vemos al mundo, ¿no es cierto?, vemos al Adán hecho hombre viviente, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Ahora, este hombre, este Adán, ¿no es cierto?, que anda por las calles caminando, y que todavía no hemos tenido la posibilidad de decirle a todo el mundo y que todo el mundo venga a conocer al Señor, ¿no es cierto? Siguen siendo Adán, esa imagen y semejanza de Adán. Entonces estos hombres andan con un montón de cosas y problemas en su vida, ¿no es cierto? Aquí tomé un versículo de tanto que podría haber tomado, ¿no es cierto? Estos hombres son celosos, tienen contención en su corazón, mienten, no andan con la verdad, porque la sabiduría de ellos no es la del cielo, no es la de lo alto, sino la terrenal, la animal y la diabólica. Esos son los Adanes que hay hoy en día caminando en nuestra sociedad. ¿Cómo dicen? Que son animales, terrenales, diabólicos. Esa es la sabiduría que ellos usan para vivir. ¿Sabía eso usted? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué imagen Dios quiere que usted y yo tengamos? Nosotros, dice en Corintios 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cuánto tiempo anduvimos, ¿no es cierto?, siendo la imagen del terrenal, de Adán, caído, pecador, con una naturaleza pecaminosa. Pero nosotros, los hijos de Dios, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esa es la imagen que Dios quiere que usted y yo tengamos, la imagen del celestial. Y nos ha llamado a eso mismo, a manifestar la imagen del celestial. Gloria al Señor. Así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Es una versión distinta a la Reina Valera. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros traíamos en un tiempo la imagen del terrenal, pero ahora Dios quiere que traigamos a esta sociedad la imagen del celestial. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos adquirir la imagen del celestial? ¿Cómo podemos adquirir la imagen de su Hijo? En Romanos 8:28 nos da una pista. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. Él está hablando aquí, el apóstol Pablo, de que todas las cosas que nosotros vivimos, las buenas, las regulares y las malas, nos ayudan a conformarnos a la imagen de su Hijo. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el versículo el cual leímos, ¿no es cierto?, cuando empezamos. Pero tiene relación con este otro versículo, que todas las cosas nos van a ayudar a que nos conformemos a la imagen de su Hijo. Las cosas buenas, las malas, las regulares, todo lo que nos pasa,
lo que nos ha pasado en nuestra vida para atrás, lo que nos está pasando ahora y lo que nos va a pasar, Dios tiene el control de esas cosas y el propósito que Él tiene es que usted y yo seamos conformados a su imagen. Gloria al Señor. Ahora, ¿quiénes son llamados y predestinados para llegar a ser la imagen de Cristo o reflejar al Señor? ¿Quiénes son esos? Los que estamos aquí, ¿no es cierto? Son aquellos que Dios llamó, que los lavó en su sangre preciosa, que recibieron la gracia para creer en Cristo Jesús, que entregaron sus vidas, se comprometieron y hicieron un pacto con el Señor en la sangre de Él, diciendo: yo quiero obedecerte, yo quiero seguirte, yo te reconozco como mi Señor, yo quiero entregar mi vida, ya no quiero hacer más mi voluntad sino la tuya. A ellos y a nosotros que dijimos eso, nos está llamando y nos está predestinando a que nos conformemos a la imagen de su Hijo. Gloria a Jesús. Ahora, hay un montón de cosas que nosotros padecemos: sufrimientos, tentaciones, desilusiones, fracasos, enfermedades, discapacidades, persecuciones, un montón de situaciones que nosotros creemos que se escapan del Señor, que son cosas que nos pasaron por azar, por casualidad, y decimos: Dios, mira lo que me está pasando, no sé por qué tú no estás en esto, perdiste el control de mi vida, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has soltado? Y eso no es así, ¿no es cierto? No es así, gloria al Señor, porque todas las cosas nos van a ayudar a bien para los que quieren ser iguales a su Hijo. Gloria al Señor. Ahora, yo meditaba qué cosas Dios nos hace pasar para ir conformándonos a la imagen de su Hijo. En Éxodo hay un ejemplo muy interesante. Es un versículo muy largo, me voy a leer parte nomás de él. ¿No es cierto? Cuando el pueblo judío salió de Egipto, ¿no es cierto? Dice en el 8, 1 al 20. Voy a leer algunos versículos del 1 al 20. Dice: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Miren lo que viene ahora. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Miren lo que dice: para afligirte. ¿Para qué Dios los sacó de Egipto? como contradictorio, ¿no es cierto? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. A veces el Señor nos aflige, a veces el Señor nos hace pasar por desiertos, a veces Dios quiere probar qué hay en nuestro corazón y vivimos situaciones difíciles, dolorosas. Pero el fin de esto, ¿cuál fue? Que el Señor introdujo en la tierra prometida al pueblo que permaneció fiel delante de Él. Y le dice: Dios, Jehová, tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua de fuentes, de manantiales que brotan, y vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higuera, de granados, tierras de olivo, de aceite, de miel, tierra, cual no comerás el pan con escasez, ni faltará nada en ella, tierra cuya piedras son hierro y cuyos montes de los montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por todas estas cosas. ¿Qué pasó con el pueblo que salió de Egipto? Fue afligido, ¿no es cierto? Ellos pensaban que tenían escasez, ¿no es cierto? Que no tenían que comer. Dios, cada vez que ellos
se amargaban por eso, les suplía sus necesidades. ¿Qué es lo que quería demostrar a Dios? Que Él tiene el control. Pero ¿qué dice la palabra? Que Él quería saber qué había en sus corazones. Por eso los afligió, por eso los llevó por una disciplina fuerte, por una disciplina férrea. ¿Y quiénes son los que entraron a la tierra prometida? Los que pasaron la prueba. Los que dijeron, sí Señor, yo te voy a seguir creyendo, a pesar de estos dolores, de esta escasez, de este sufrimiento, a pesar de lo que estoy viviendo, que para mí puede ser injusto, que para mí puede ser más allá de lo que puedo soportar. Pero yo te creo a ti, que un día me sacarás de esta situación, y eso es lo que nos enseña la palabra, que debemos actuar y que debemos pensar. Porque Dios quiere, nos ha escogido, nos ha llamado para hacer una obra. ¿Y cuál es esa obra? Que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Gloria al Señor. No quiere que usted obedezca un mandamiento suelto para acá, un mandamiento suelto para allá, como lo hacen las religiones. Él quiere mucho más que eso. Él quiere que usted se parezca a su Hijo. Y Él está trabajando en usted. Y Él está trabajando en mí, está trabajando en nosotros, porque Él le agrada y quiere tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. ¿No es cierto? Porque dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Usted, como parte de la familia de Dios, tiene que llegar a ser hermano de Jesús. Y para eso Dios a veces nos aflige, nos pone pruebas, situaciones difíciles, tentaciones y toda clase de aflicción, para saber qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Murmuración, queja, juzgamiento. ¿Qué hay? Deseo de reconocimiento, vanidad, orgullo, soberbia. Entonces Dios nos va a afligir un poquito, porque Él quiere sacar todas esas cosas y podamos entrar a ese lugar que nos está esperando, que es la figura de la tierra prometida, donde hay mucho más que miel, hay mucho más que leche, hay mucho más que pan, hay mucho más que cosas ricas. Está la vida eterna, el gozo eterno. Gloria al Señor. Allá vamos. Y el que se está encargando de llevarnos allá es el Señor, es el Padre, es el Espíritu Santo, que nos está ayudando a entrar a su reino. Así que cuando tenga una dificultad, un problema, entonces diga, Dios me está conformando a la imagen de su Hijo Jesús. Gloria al Señor. Dos ejemplitos más, porque a lo mejor este podría ser un poco rebuscado. Pero hablemos de José, un solo versículo. Génesis, no sé si estará bien, 50-20. Si lo pueden buscar, si está bien. Si no, lo corrigen. Miren, ustedes todos sabemos lo que le pasó a José, ¿no es cierto? Los hermanos lo odiaron, lo vendieron, lo calumniaron, lo metieron preso. Y ahí tuvo sus buenos años. Si no fue una entradita y una salida. ¿Cuántos años tuvo? 14, 15, 20, 18. Oye, son buenos años. ¿Ya? Y después, todo lo que padeció, Dios revertió esa situación, ¿no es cierto? Y él mismo dice aquí, cuando le vinieron a ver sus hermanos, y sus hermanos estaban asustados de que él podía vengarse de ellos, dice esto: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miren lo que Dios hizo con José. Lo hizo padecer porque tenía la mirada en el pueblo de Dios, que somos nosotros hoy, ahora, y que fue el pueblo hebreo en ese tiempo. Y lo hizo padecer un montón de cosas que usted ni yo a lo mejor habríamos resistido, ¿no es cierto? Pero Él miró, lo escogió, lo llamó, lo preparó para ser un gran administrador en Egipto.
Y el último ejemplo, este es fuerte, este es terrible fuerte. ¿Qué le pasó a Job? ¿Qué no le pasó a Job? Buena pregunta. Lo tengo aquí chiquitito. Perdió los criados, perdió las ovejas y los pastores, perdió los camellos, mataron a los criados, murieron sus hijos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la palabra? En el 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando a nosotros nos pasa algo, y yo lo digo por mí, cuando a mí me pasó una gran prueba, yo no tenía idea que me estaba pasando, así que dije de todo. No pude decir lo que dijo Job. Job conocía mucho más que yo al Señor, le temía, no sé. Pero perdió todo, Job. ¿Qué le pasaría a usted si le tocan una cosita de su propiedad? ¿O le tocan a un pequeño ser querido? ¿Qué haríamos nosotros? Diríamos lo que dijo Job. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gloria al Señor. Usted diría lo mismo, yo diría lo mismo. Señor, lo he perdido todo, no tengo nada. Ahora estoy con llagas, ¿no es cierto? Estoy con una sarna maligna que se llama sarna demodésica porque viene de demonio, que es una sarna que se mete profundamente dentro del cuerpo hasta los ganglios. No hay cómo sacarla. ¿Diría usted eso? Señor, tú tienes el derecho a quitarme todo lo que tengo, porque sin nada llega a esta tierra y sin nada me voy. ¿Diría eso usted? ¿Diría eso yo? Gloria al Señor, tenga misericordia el Señor de nosotros, ¿no es cierto? Ahora, dice, ¿qué otras cosas nos ayudan a tener la imagen de Cristo? Lo que todos sabemos, pero ¿lo practicamos? Otras cosas que ayudan a tener la imagen de Cristo es tener una correcta actitud para recibir la palabra, ¿no es cierto? A veces uno le dan una palabra y está rezongando, no creo que sea así. ¿Por qué tan así? ¿Por qué a Dios le place que sea así? ¿Por qué es tan severo? ¿No es cierto? Pero si nosotros tenemos una buena actitud para escuchar la palabra, entonces tendremos una actitud receptiva y podremos tener y conformarnos a la imagen de Cristo Jesús nuestro Señor. Otra, estudiar las Escrituras, ¿no es cierto? Nadie puede hacer ni vivir ni conocer la voluntad de Dios si no está estudiando las Escrituras. Llamemos leyéndola, meditándola, ¿no es cierto? Escuchándola, preocupándose, teniendo hambre por la palabra. Nadie puede crecer, nadie puede conocer la voluntad de Dios si no está pendiente de su palabra. Además hay que recordarla, ¿no es cierto? Aquí siempre nos están pidiendo que memoricemos los versículos. ¿Y por qué será eso? ¿Porque le conviene a la persona que lo dice o al que tiene que hacerlo? Al que tiene que hacerlo. A nosotros nos conviene que recordemos su palabra, porque la vamos a necesitar, ¿no es cierto? Ahora también dice acá que hay que reflexionar diariamente sobre las Escrituras. Reflexionar. Hay una palabra que siempre los predicadores la dicen, que es masticarla continuamente. Hay otro que no me gusta esa palabra, la voy a decir porque parece que el vocablo tiene que ver con eso, que es rumiar. Que es, ¿saben lo que hacen las vaquitas?
toman el pastito, lo mastican, lo mastican, lo mastican, lo mastican. No voy a decir lo que hacen después porque no, quizás no les va a parecer muy bien a algunos, pero ese pastito lo vuelven a masticar y lo vuelven a masticar, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo nosotros. Dios quiere que estemos meditando en su palabra, pensando, que estemos masticándola, ¿cierto? Si hacemos eso, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una actitud para que Dios nos cambie, nos transforme, podamos reflejar a Cristo su Hijo. Gloria al Señor. Y ahora, ¿qué sacamos si estudiamos, si recibimos, si meditamos y no la aplicamos? ¿Qué sacamos? Cuando la idea es vivirla y aplicarla. Entonces, siempre escuchamos acá, no sacan nada con la teoría, porque la teoría sin la práctica no vale nada. Así que estamos en camino, ¿no es cierto? Es cortito este mensaje, yo les dije. Tenemos a Dios, que hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. El hombre cayó. Dios, el Señor, Dios envió a su Hijo a restaurar su imagen en nosotros. ¿No es cierto? Él se puso en nuestro lugar y cargó Él nuestros pecados en la cruz, y a nosotros se nos imputó su justicia, ¿no es cierto? Y a Él se le imputó nuestro pecado. Así que fuimos libres del pecado y ahora recibimos el Espíritu Santo de la promesa, el cual mora en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos está empujando, nos está haciendo fuerza para que nosotros hagamos la tarea que tenemos que hacer, que vivamos conforme a su palabra, a su doctrina, para que nos conformemos a la imagen de su Hijo. Gloria al Señor. ¿No es cierto? Entonces ahora tenemos que todas las cosas que nos pasan, ya dijimos, obran para bien de los que son llamados y escogidos. ¿Usted quiere ser hermano de Cristo? ¿Quiere ser hermano de Cristo? Hay un dicho que dice: yo no soy dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Gloria al Señor. Vamos a llegar a ser coherederos, ¿no es cierto? Porque si Cristo es hijo y nosotros somos hijos, entonces seremos coherederos con Cristo de todas las cosas. ¿Quiere participar y ser parte de la familia de Cristo? A pesar de toda la adversidad, Dios realizará su objetivo conforme a su voluntad y al diseño que Él tiene para usted y para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Qué maravilloso descansar en eso, que no tiene que usted, ¿no es cierto?, esforzarse y hacer esfuerzo como hacen en las religiones, dar, donar, hacer muchas cosas para tener comunión con Dios y realizar su propósito. No es así. En nosotros somos hijos y la gracia del Señor nos va llevando a conformarnos. Ahora dice, y vamos a repetir el primer versículo: porque a los que antes conoció, también los señaló desde antes de la fundación del mundo, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Usted... Ya, aquí lo voy a leer. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué va a pensar usted cuando le estén pasando cosas difíciles? Cosas inimaginables a veces, porque a veces de repente en un abrir y cerrar de ojos se nos presenta una situación difícil que jamás nos imaginamos. ¿Va a pensar que Dios perdió el control? ¿O va a pensar que Dios está formándolo
está conformando, está haciendo que usted y yo tomemos la forma de Cristo. Si nosotros nos ponemos a pensar más en esto y profundizamos y vemos todo lo que el Señor padeció y vemos que Él fue la única posibilidad de poder ser conformados a su imagen, porque nadie, ningún hombre en toda la creación ha podido ser como Él, ¿no es cierto? Mire, Abraham fue el padre de la fe, pero no alcanza la estatura de Cristo. Isaac, ¿no es cierto?, tipo de Cristo, pero no alcanza la estatura de Cristo. Jacob, también un gran patriarca, no alcanza ninguno de los grandes personajes ni patriarcas, ¿no es cierto?, que relata la Biblia, tienen la estatura de Cristo. Gloria al Señor. Y ahora usted y yo, ellos no alcanzaron a conocer estas cosas. Ellos la vieron como por sombra, lejanamente. Y ahora nosotros estamos viviendo en la casa del Padre, teniendo un hermano mayor. Estamos viviendo para que seamos conformados a su imagen y llegar a ser hermanos y partícipes de la casa de Dios, de la familia de Dios. Gloria al Señor. Podríamos decir muchas cosas más, pero quedémonos con eso. Dios está haciendo una obra en usted y en mí, en cada uno de nosotros. No se admire de las cosas que pasan, porque Él tiene el control de su vida. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y muchas virtudes más. Y gracias porque nos has revelado en este tiempo, dice tu palabra, que en los postreros días iba a ser revelado el misterio. Y ya lo estás revelando, el misterio que es Cristo en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, a cada uno de nosotros con esta palabra, para que veamos las cosas distintas, de otra forma. Señor, más confiados en ti, creyendo que tú tienes, Señor, todo el control de nuestras vidas. Padre, te lo rogamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Alguien quiere preguntar algo? Es un tema como para preguntar. Los mandamientos sueltos. Es que ustedes saben mucho más que yo. ¿Qué van a preguntar? Ustedes me pueden enseñar a mí. Gloria al Señor. No sé, lo único que puedo decir yo es que es una familia del Señor muy hermosa. Y que muchas, si no decir todos ustedes, tienen un gran valor para el Señor. Y para cada uno, así mutuamente, digamos. Así que yo estoy contento de estar en esta familia. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Démosle gracias, Señor, por su palabra. Amén. Le invito a ponerse de un avisito, que tengo unas rifas para entregar a los hermanos que no se les ha entregado.